Era el 13 de mayo de 1917. 3 niños pastorcitos caminaban por los campos áridos de Cova da Iria, en Portugal, cuando el cielo se iluminó con un resplandor que parecía rasgar la realidad. Ante Lucía, Francisco y Jacinta, sobre una pequeña encina, apareció una figura de luz, una señora más brillante que el sol, vestida de blanco, con las manos juntas en oración, y la voz que escucharon no era de este mundo. Según el testimonio de los niños y la tradición acogida por la Iglesia, la Virgen María se apareció en Fátima con un mensaje dirigido no solo a ellos, sino al mundo entero. Lo que reveló en aquellos 6 encuentros no eran solo palabras de consuelo. Eran advertencias sobre guerras, persecuciones, el triunfo del mal y también sobre la única esperanza de salvación. Más de un siglo después, las palabras de Fátima resuenan con una fuerza estremecedora, porque el mundo que María vio en 1917 es el mundo que vivimos hoy. Para comprender la gravedad de los mensajes de Fátima, es necesario volver al contexto de aquel tiempo. Europa estaba sumergida en la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres morían en las trincheras, familias eran destrozadas, naciones enteras sangraban. En Portugal, la Revolución Republicana de 1910 había instaurado un gobierno ferozmente anticlerical. Los sacerdotes eran perseguidos, los conventos invadidos, las iglesias cerradas y transformadas en establos. Los niños tenían prohibido aprender el catecismo. La fe católica era atacada públicamente como superstición y atraso. Era un tiempo de tinieblas espirituales profundas. Y fue justamente en ese escenario que la Virgen María eligió a 3 niños sencillos, analfabetos, que cuidaban ovejas en los campos rocosos de la sierra. Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años, vivían una vida de pobreza extrema y oración constante. No tenían instrucción formal, no conocían teología, no sabían leer ni escribir. Pero tenían algo que el mundo había perdido: inocencia, pureza de corazón y fe sin reservas. María no eligió a teólogos, obispos o sabios. Eligió a niños, porque el mensaje que traía debía ser recibido con corazón humilde, desarmado, totalmente abierto a lo sobrenatural. Las apariciones comenzaron el 13 de mayo y se repitieron el día 13 de cada mes siguiente, siempre al mediodía, hasta octubre. En cada encuentro, miles de personas comenzaron a reunirse en Cova da Iria, movidas por la curiosidad, la fe o el escepticismo hostil. Las autoridades civiles y eclesiásticas interrogaban a los niños repetidamente, buscando contradicciones en sus relatos. Hubo incluso un intento de secuestro por parte del administrador de Aurem, quien encerró a los 3 niños y amenazó con hervirlos en aceite si no revelaban el secreto que María les había confiado. Pero ellos permanecieron firmes. Y los mensajes que recibían se volvían cada vez más serios, cada vez más urgentes. En la primera aparición, la señora pidió a los niños que volvieran allí durante 6 meses consecutivos, siempre el mismo día y a la misma hora. Les dijo que venía del cielo y que deseaba que rezaran el rosario todos los días por la paz en el mundo y por el fin de la guerra. Pero pronto quedó claro que el pedido de María iba mucho más allá de una simple devoción piadosa. Ella estaba ofreciendo al mundo un camino concreto de salvación y advirtiendo sobre lo que sucedería si ese camino era rechazado por la humanidad. El 13 de julio de 1917, durante la tercera aparición, la Virgen María reveló a los 3 pastorcitos aquello que la Iglesia llamaría después los secretos de Fátima. El primer secreto fue una visión aterradora del infierno. Lucía describió más tarde, en sus memorias escritas por orden de los obispos, cómo se abrió ante ellas un inmenso mar de fuego. Sumergidas en ese fuego, se veían almas humanas en forma de brasas transparentes, negras y bronceadas, que flotaban en aquel incendio levantadas por las llamas que de ellas mismas salían, con nubes de humo, cayendo por todos lados como las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían temblar de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes, como negros carbones en brasa.
La visión duró apenas un instante, pero marcó a los niños para siempre. Francisco, el niño contemplativo que vio pero no escuchó las palabras de María, pasó el resto de su corta vida. Moriría a los 11 años durante la epidemia de gripe española, rezando intensamente por las almas que había visto sufrir en el infierno. Jacinta, la más pequeña, quedó tan impresionada que pasaba horas en silencio, meditando sobre aquel tormento eterno. Ella decía repetidamente: «Ay, qué pena tengo de los pecadores. Si ellos vieran el infierno, no pecarían más». Y entonces María explicó el significado profundo de aquella visión terrible. Dijo a los niños: «Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Aquí está la primera gran advertencia de Fátima, y tal vez la más importante para nuestro tiempo. El infierno es real. No es solo una metáfora psicológica, no es una simple imagen pedagógica inventada por la Iglesia. Es una realidad eterna y terrible, descrita en lenguaje simbólico en las visiones y en la Sagrada Escritura para expresar la separación definitiva de Dios por las almas que mueren en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin contrición, rechazando hasta el final la misericordia divina. María mostró esta verdad a 3 niños inocentes porque el mundo había comenzado a olvidarla. El modernismo ya se infiltraba en la teología, el racionalismo ya negaba lo sobrenatural, el secularismo ya alejaba a las personas de la Iglesia. Y si el mundo olvida el infierno, olvida también la gravedad del pecado. Y si olvida la gravedad del pecado, olvida la urgencia de la conversión. Y si olvida la urgencia de la conversión, se pierde eternamente. Pero la Santísima Virgen no se detuvo ahí. Ella hizo una profecía clara, fechada y verificable. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando los niños escucharon estas palabras en julio de 1917, la Primera Guerra Mundial aún devastaba Europa con una violencia sin precedentes. Pero María no hablaba solo de aquella guerra, hablaba de otra, aún más terrible, aún más destructiva, que vendría si la humanidad no se convertía. Y ella anunció incluso una señal concreta, una noche iluminada por una luz desconocida, como aviso de Dios de que iba a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. 21 años después, en la noche del 25 al 26 de enero de 1938, una aurora boreal de intensidad extraordinaria iluminó los cielos de todo el continente europeo. Desde Portugal hasta Austria, desde Escocia hasta Grecia, millones de personas salieron a las calles asustadas, pensando que las ciudades estaban incendiándose. Los periódicos de Londres, París, Viena y Lisboa registraron el fenómeno extraordinario. Los científicos intentaron explicar el evento, pero reconocieron características anómalas. Ocurrió en latitudes donde normalmente no aparecen. Tuvo una coloración roja intensa como sangre. Duró horas. En Portugal, la hermana Lucía dos Santos, ya religiosa dorotea, reconoció en aquel fenómeno la señal anunciada por Nuestra Señora. Ella escribió a su obispo diciendo que la señal había llegado y que la guerra estaba próxima. Pocos meses después, en marzo de 1938, Hitler invadió Austria. En septiembre, anexó los Sudetes. En septiembre de 1939, invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado durante el pontificado de Pío XI, que reinó de 1922 a 1939, tal como Nuestra Señora había anunciado 22 años antes. Muchos autores interpretan este fenómeno como ligado directamente a la profecía de Fátima, viendo en él una confirmación impresionante de las palabras de María. Pero la advertencia de Fátima no era solo sobre guerras externas entre naciones. María también profetizó algo aún más grave: la difusión de los errores de Rusia por el mundo y la terrible persecución que sufriría la Iglesia. En 1917, pocos meses antes de las apariciones, el zar Nicolás II había sido derrocado por la Revolución de Febrero. En octubre de aquel mismo año, exactamente en el mes de la última aparición en Fátima,
los bolcheviques tomarían el poder definitivamente. Rusia estaba a punto de convertirse en el primer estado oficialmente ateo de la historia humana. María dijo a los niños: Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. A lo largo del siglo XX, muchos católicos vieron en esta profecía un cumplimiento impresionante de los acontecimientos históricos. El comunismo, nacido en Rusia, dominó la mitad del planeta. Millones de católicos fueron martirizados en la propia Rusia, donde casi toda la jerarquía de la Iglesia fue exterminada en los años 1920 y 1930. En China, donde los misioneros fueron expulsados y los fieles fueron enviados a campos de reeducación. En Vietnam, en Corea del Norte, en Albania, que se declaró el primer estado ateo del mundo. Los papas fueron amenazados, atacados. Juan Pablo II, el papa polaco que conocía íntimamente los horrores del comunismo, casi murió en un atentado en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, exactamente en el día y mes de la primera aparición de Fátima, exactamente 64 años después. El atacante, Mehmet Ali Akka, confesaría más tarde que tenía conexiones con servicios secretos soviéticos. Cuando Juan Pablo II se recuperó, atribuyó su salvación a la intercesión directa de Nuestra Señora de Fátima. Visitó Cova da Iria en 1982 y depositó en el santuario la bala que lo había herido, que hoy está incrustada en la corona de la imagen de Nuestra Señora. Pero junto con las advertencias sombrías y las profecías de sufrimiento, María también dejó una promesa luminosa de esperanza. Ella dijo: «Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz». Esta promesa es la luz en medio de la oscuridad de las profecías. María no vino solo para advertir sobre castigos, vino para ofrecer la solución, el camino de salvación. Y ese camino es simple, accesible para todos, pero exige entrega total, conversión sincera del corazón, penitencia por los pecados propios y ajenos, oración constante del Santo Rosario y devoción al Inmaculado Corazón de María. Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre la eternidad, suscríbete al canal. Así, nos ayudas a continuar difundiendo las verdades de nuestra fe y las obras que revelan la misericordia de Dios. En 1929, en una visión mística en la capilla del convento de Tui, en España, Nuestra Señora se apareció nuevamente a Lucía, ya entonces hermana Lucía, y le comunicó que había llegado el momento de pedir al Santo Padre que hiciera, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Este pedido extraordinario fue parcialmente atendido en diferentes ocasiones. Pío XII hizo consagraciones en 1942 y 1952. Paulo VI renovó el acto en 1964, pero fue el 25 de marzo de 1984 cuando el Papa Juan Pablo II, en unión con los obispos del mundo entero, realizó la consagración solemne y completa. Pocos años después, lo imposible sucedió. El muro de Berlín cayó en 1989. La Unión Soviética se desmoronó pacíficamente en 1991. El comunismo retrocedió dramáticamente en Europa Oriental. Muchos católicos, incluido el propio Juan Pablo II, vieron en estos acontecimientos una señal concreta del inicio del triunfo del Inmaculado Corazón en la historia, en profunda sintonía con lo que Nuestra Señora había prometido en Fátima. El tercer secreto de Fátima, revelado oficialmente por el Vaticano en el año 2000, trajo una visión simbólica pero profundamente perturbadora. Los niños vieron un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. La espada relucía y lanzaba llamas que parecían incendiar el mundo, pero esas llamas se extinguían al contacto del resplandor que Nuestra Señora irradiaba de su mano derecha. El ángel, señalando hacia la tierra con la mano derecha, dijo con voz fuerte: «Penitencia, penitencia, penitencia»,
Después, los niños vieron un obispo vestido de blanco que parecía ser el Santo Padre subiendo una montaña empinada, en cuya cima había una gran cruz de troncos toscos. Antes de llegar allí, pasó por una ciudad medio en ruinas, temblando con paso vacilante, abrumado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas al pie de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y varias personas seculares, caballeros y señoras de diversas clases y posiciones. En la publicación oficial del Tercer Secreto en 2000, el Vaticano interpretó esta visión como referencia profética a los sufrimientos de la Iglesia en el siglo XX, incluyendo, de modo particular, el atentado contra Juan Pablo II, sin excluir un carácter más amplio y permanente de esta imagen. Porque la persecución a la Iglesia no terminó. En muchas partes del mundo, los cristianos continúan siendo asesinados por su fe. Y en Occidente, aunque no hay mártires de sangre en masa, hay una creciente hostilidad contra los valores cristianos, contra la verdad del Evangelio, contra la propia idea de Dios. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, advirtió que esta visión tiene un carácter permanente, que no se agota en un único evento histórico. María advirtió que esto sucedería, y ella nos dio el remedio: oración, sacrificio, conversión. Las advertencias de Fátima cobran urgencia especial para nuestro tiempo presente. Vivimos en una época en que el pecado es celebrado públicamente como libertad y progreso, en que la verdad objetiva es relativizada o negada, en que la propia existencia de Dios es ridiculizada como superstición primitiva. Vivimos en un mundo que rechaza sistemáticamente el sacrificio, que huye de cualquier sufrimiento, que busca obsesivamente el placer inmediato y descarta sin remordimiento lo que es eterno. La cultura de la muerte a través del aborto, la eutanasia, la destrucción sistemática de la familia avanza implacablemente. Los errores de Rusia que María denunció no desaparecieron con la caída del comunismo político. Se transformaron, se volvieron más sutiles, más seductores: el materialismo ateo, el relativismo moral, el individualismo hedonista. Todo esto puede ser visto como frutos del mismo árbol que María señaló en 1917. María vio este mundo hace más de un siglo y volvió del cielo para advertirnos, para llamarnos a la conversión, para ofrecernos el camino de salvación. Ella pidió 3 cosas simples pero exigentes: rezo del Santo Rosario todos los días, penitencia sincera por los pecados, devoción a su Inmaculado Corazón. No pidió revoluciones políticas, no pidió movimientos sociales espectaculares, no pidió grandes gestos heroicos visibles. Pidió oración diaria, sacrificio personal silencioso y conversión profunda del corazón. Porque así es como se cambia verdaderamente el mundo, no de fuera hacia adentro a través de la fuerza, sino de dentro hacia afuera a través de la gracia que transforma. Y ella prometió que, si hacemos esto con fe y perseverancia, su Inmaculado Corazón triunfará definitivamente. El mal no tendrá la última palabra en la historia. La oscuridad no vencerá. La Iglesia, a pesar de todas las persecuciones externas y crisis internas, permanecerá en pie hasta el fin de los tiempos. Y el mundo conocerá un tiempo de paz verdadera. Fátima, aunque es una revelación privada aprobada por la Iglesia y no obligatoria para todo fiel al modo de un dogma, fue acogida y recomendada por diversos papas como un fuerte llamado a la conversión para nuestro tiempo. No es una curiosidad histórica fascinante que podemos admirar de lejos, es un llamado actual, urgente, dirigido personalmente a cada uno de nosotros. María continúa pidiendo hoy exactamente lo que pidió en 1917. Conversión, oración, penitencia. Ella continúa advirtiendo sobre los mismos peligros: el pecado que destruye las almas, el rechazo de Dios que trae el caos al mundo, la tibieza espiritual que adormece a los cristianos. Pero ella también continúa prometiendo: si volvemos verdaderamente al Señor, si rezamos con fe perseverante,
Si ofrecemos nuestras vidas como sacrificio de amor, el cielo responderá poderosamente. Y el Inmaculado Corazón de María, que jamás dejó de interceder por nosotros desde aquel día en Fátima, triunfará definitivamente sobre todo el mal que asola el mundo. Que los mensajes de Fátima no sean solo palabras que escuchamos y olvidamos, sino verdades que vivimos diariamente. Que podamos comenzar este nuevo tiempo con la misma disposición de los 3 niños pastorcitos, con fe sencilla, corazón abierto y voluntad firme de decir sí a todo lo que el cielo nos pide. Porque María no vino a asustarnos con catástrofes inevitables. Vino a salvarnos, a amarnos, a guiarnos. Y el camino de salvación que ella nos muestra pasa por su corazón inmaculado, que nunca dejó de amar a este mundo herido y nunca dejará de interceder por cada uno de nosotros hasta el fin de los tiempos.